Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En la parte uno de este tema, el gran reseteo, el gran reinicio, nos enfocamos en lo previsto, en lo planificado por los hombres, por los poderosos del mundo y su Agenda 2030 que alcanza a todas las naciones del mundo con muchas acciones contrarias a las instrucciones del Creador, del único y verdadero Dios. También mencionamos que en las Escrituras encontramos el primer gran reinicio completo, dado por Dios en tiempos de Noé con el diluvio y otro medio reinicio en Babel. Recordamos que los cambios de imperio, la salida de un imperio y la llegada de otro, fueron en alguna medida reinicios también. Ahora, los creyentes en el Creador, en Yahweh, el Dios de la Biblia y en su unigénito como nuestro Mesías, a quien nos presentaron y conocimos como Jesucristo, pero cuyo verdadero nombre es Yahshua. Esperamos el cambio por el establecimiento, por la instauración del reino con el regreso de nuestro Mesías conforme a las Escrituras, conforme al plan del Creador descrito en la Biblia, mayormente en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. En contracara a la Agenda 2030 de la ONU y el Foro Económico Mundial, que se presenta con palabras bonitas y objetivos deseables, pero que esconde una terrible y nefasta metodología, así como también esconde los verdaderos objetivos detrás del plan. En contracara, Dios presenta palabras que pueden parecernos duras, hechos que nos parecen demasiado fuertes en el corto plazo, pero un futuro maravilloso y verdadero. El desierto previo a la tierra prometida, al milenio. El gran reseteo, el gran reinicio que hará Dios y que está descrito con detalles en las Escrituras, será un cambio radical, de raíz en el funcionamiento del mundo. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Cada día, cada semana, al ver las noticias y los acontecimientos actuales, debemos darnos cuenta de que estamos entrando en la época más peligrosa y terrible de la historia, por lo tanto necesitamos regresar a Dios, regresar a su guía, a su dirección y a su cuidado y provisión. Al inicio de las Escrituras en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los versículos siguientes describen detalles del proceso de creación y en el verso 27 encontramos que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí vemos el inicio de la humanidad. Encontramos en ese primer capítulo de las Escrituras que en 6 días Dios creó todas las cosas y el séptimo día descansó. Todos hemos escuchado y sabemos que el hombre quiso determinar lo bueno y lo malo. Entonces desatendió, desobedeció las instrucciones de Dios. Y desde allí, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos al hombre, a los seres humanos, queriendo definir qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, la historia muestra el crecimiento de la maldad en la naturaleza carnal del hombre en general y cuanto más en los momentos que estamos viviendo. Dice Génesis 6:3. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antes del gran reinicio por el diluvio, frente a la maldad y depravación de la humanidad, Dios redujo el tiempo del hombre sobre la tierra, estableció un límite máximo, 120 años en lo individual, pero fijó también un límite para el gobierno de los hombres sobre el mundo. En este punto, hace referencia a 120 jubileos. Un jubileo es una medida de tiempo que Dios ha establecido y que son 50 años. Entonces, Dios dijo, no va a contender mi espíritu con el hombre, con la humanidad, para siempre. Serán sus días 120 jubileo. Consideremos entonces
50 años por jubileo por 120 jubileos igual a 6.000 años. Es el tiempo que Dios ha determinado para que el hombre gobernase la tierra desde la creación. Después Dios hace el gran reseteo, el gran reinicio para darle descanso a la tierra. Jesucristo, Yahshua, viene a reinar. Ya no viene como cordero, ahora viene como rey a reinar por 1000 años sobre la tierra. Por eso cuando escuches que ya viene el fin del mundo, no lo creas, porque aún falta el tiempo previo al regreso de Cristo, al gran reinicio anunciado por Dios en el libro de las Revelaciones que conocimos como Apocalipsis, y el reinado milenial por 1000 años del Mesías sobre la tierra. ¿Cuándo será esto? ¿Quieres saber cuándo ocurrirá esto y qué pasará antes? Sigamos revisando, escudriñando, investigando lo que dice la Escritura, la palabra del Creador. Al estudiar la Biblia descubrimos que todo funciona así: 6 y 1, 6 días y un día, 6 años y un año, 6.000 años y 1000 años. Después del último jubileo viene el milenio, los 1000 años del reinado de Jesucristo en la tierra. Veamos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, del verso 17 al 19, dice la Escritura: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor o jubileo. Hay 80 jubileos hasta Jesús. Desde Jesús hasta el final hay 40 jubileos. Los que estudian en profundidad los tiempos históricos concluyen que el año 0 de nuestra era está desfasado con respecto al nacimiento de Jesús. Algunos estudiosos dicen 3 años, otros dicen 4 años. Según esto, cuando Jesús se encontraba en esa sinagoga al comienzo de su ministerio en la tierra, él ya tenía 30 o 29 años, y Jesús está marcando el año del jubileo allí. ¿De qué sirve esta información? Si cuando Jesús estaba allí en la sinagoga en el año del jubileo, él tenía 30 años, más o menos, menos 3 del desfasaje al año 0, sería el año 27 de nuestra era. Si a eso le sumamos 40 jubileos, 50 años por jubileo, igual 2000 años, estaríamos alrededor del año 2027. Toma nota de este dato que es importante. Si consideramos un margen de error de algunos años, igual está muy cerca. Es tiempo de arrepentimiento, tiempo de regresar al Creador, de estar a cuentas con Dios en obediencia a sus instrucciones. Es tiempo de teshuvá, de verdadero arrepentimiento bíblico, siguiendo el camino que el Señor nos enseña en las Escrituras. Hasta aquí, una consideración para estimar el tiempo asignado por el Creador para el fin del gobierno del hombre sobre la tierra. Ahora veamos otras indicaciones. En el capítulo 24 de Mateo encontramos en los subtítulos las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre, y todos los detalles que Jesucristo refirió en relación a esto. El verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Ahora, ¿cuánto dura una generación? ¿A qué tiempo se refiere una generación? Dice el Salmo 90, en el verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo,
su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces una generación hace referencia entre 70 y 80 años. Aquí es importante considerar que Israel es el pueblo escogido por Dios y por ello debemos considerar a Israel también como el reloj profético de Dios. Debemos prestar mucha atención a los acontecimientos de esta nación. En 1948 se creó el Estado de Israel. Si una generación es de 70 a 80 años, de la suma de 1948 más 70 u 80, estamos entre 2018 y 2028. Estamos cerca, es tiempo de volver al Padre. En Mateo 24, del verso 36 al 39, dice la Escritura: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Considera si en estos tiempos la humanidad en general no se comporta como en los días de Noé. Qué coincidencia de comportamiento. Y Jesucristo advierte que así será también en el tiempo de su venida, previo a reinar 1000 años. Toma nota de este dato que es importante. Leímos en Mateo 24:36 que en el fin de los tiempos, el día y la hora nadie lo sabe, pero el mes y el año, recordemos que en las Escrituras, en su palabra, el Señor, el Creador, nos ha dejado todas las respuestas. Ahora que nos estamos ubicando en el tiempo, que estamos percibiendo dónde estamos, es importante recordar que no debemos vivir para asustarnos, sino que debemos vivir para conocer al Creador y habitar a su abrigo, a su cuidado. Estamos entrando en un tiempo difícil, estamos en la época más peligrosa de la historia, pero Dios siempre tiene una salida. Encontramos esta afirmación en Apocalipsis 3, en el capítulo 3, verso 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estamos entrando en la hora de prueba. Necesitamos ser guardados, cuidados por Dios. Pero mira bien que antes que diga yo te guardaré, dice por cuanto has guardado mis mandamientos. Para guardar sus mandamientos necesitamos conocerlos y entonces practicarlos. Necesitamos volver a las Escrituras para conocer sus instrucciones y llevarlas a la acción. Entonces estaremos cuidados, guardados, protegidos, habitaremos a su abrigo, moraremos bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Y dónde están los mandamientos? Están desde Génesis hasta Apocalipsis, no solo desde Mateo. Y no te asustes, los mandamientos no son gravosos, no son fastidiosos, no son aburridos, no son molestos. Son un cerco de protección, son una guía para la victoria constante. En 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tener la información adecuada y entenderla bien siempre ha sido clave para la vida. En la generalidad del mundo hemos sido criados en hogares con una mente viciada con pensamientos engañosos, llenos de idolatría, llenos de engaño, por tradiciones culturales y religiosas,
que ya recibieron nuestros padres y abuelos, ideas apartadas de un correcto ajuste a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. La mayoría de los creyentes venimos de una historia de desconocimiento de Dios, desconocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, venimos arrastrando desconocimiento de su voluntad, de su propósito, desconocimiento de sus pactos y desconocimiento de sus promesas. Todos hemos hecho en nuestra vida muchas cosas desde un amplio o desde un total desconocimiento de las instrucciones de Dios para que nuestras vidas den en el blanco. También hemos ignorado, desconocido, desatendido, abandonado las instrucciones dadas por el Creador, y eso siempre lleva a consecuencias desagradables, a sufrimiento, a cansancio, a enfermar el alma y el cuerpo, a estar desprevenidos en muchos aspectos, entre otras cosas. El Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a buscar el camino de la verdad, el camino de la vida plena, para que vengan sobre nosotros tiempos de refrigerio, tiempos de restauración personal de parte de Dios. Hoy el mundo entero está en crisis. En mayor o menor magnitud, todos estamos atentos a qué sucede, a qué ocurre a nuestro alrededor, y percibimos la incapacidad de los seres humanos para controlar las cosas, para dar la respuesta exacta. Más aún vemos una parte considerable de la humanidad llena de maldad, con anhelos de destrucción, arruinando vidas, familias, pueblos y naciones enteras. Frente al descontrol, frente al miedo, a la adversidad, a las dificultades, a una crisis que crece día a día a nivel mundial y nos afecta a todos, cada día más y más personas empiezan a buscar refugio en Dios. Tienen ansias de saber por qué pasa lo que pasa. Y se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué hará Dios con todo esto? ¿Cuándo lo hará? Y un sinnúmero de interrogantes. Y hay un interrogante más profundo, ¿sí? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hará Dios ahora? Por otra parte, desde la antigüedad existe la tendencia autosuficiente del hombre de querer definir a Dios a través de su raciocinio, a través de su entendimiento, desde su consideración o desde su imaginación. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días vemos a la criatura intentando crear al creador. Ahora, si crees que la manera de vivir en el mundo en general hoy no es la mejor, si crees que algo está saliendo mal y no logras ver con claridad qué y por qué, considera la información de la parte 1 de este tema y la que sigue a continuación. Estamos en una situación en la que es difícil vivir. Gente sin trabajo, economía destrozada, enfermedades, rebrotes, nuevos picos del virus, anuncios sobre nuevas enfermedades, aumento de la violencia familiar y social, confinamiento, incremento de la corrupción en los gobiernos, endeudamiento generalizado, amenazas de guerra entre las naciones. Y por si esto fuera poco, también anuncios de meteoritos que se aproximan a la Tierra, apariciones de luces en el cielo, sequías, plagas de insectos nunca vistos, inundaciones, solo por mencionar algunas de las cosas que nos presentan las noticias cada día en este tiempo. Algunos informativos hacen referencia al nuevo orden mundial que los hombres de poder planean establecer y muestran algunos detalles o titulares sobre la agenda global. Otros hacen énfasis en que estamos en los últimos tiempos. Una o ambas cosas vos ya las estás percibiendo o al menos las estás sospechando. Sin embargo, recordemos que no debemos vivir asustados, no debemos vivir llenos de miedo, sino que debemos vivir para conocer al Creador, para conocer los planes que Él tiene para nuestra vida, planes de paz, amor y cuidado.
¿Cómo podemos saber eso? Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos aclara que sus planes para sus hijos son planes de paz, amor, cuidado, provisión y muchas bendiciones más. Él envió a su Hijo para salvarnos, envió a su Hijo para hacernos libres. En Juan 8, verso 31, 32 y 36, dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios nos hace verdaderamente libres. En su palabra están las instrucciones de vida para ir de acierto en acierto, de victoria en victoria, y están también las respuestas a todas las preguntas. Hace unos minutos vimos en Apocalipsis 3:10 que el Señor nos asegura, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. De estas palabras podemos extraer tres cosas importantes y urgentes de saber y recordar. El Señor promete guardarnos en el tiempo de la prueba, de la adversidad actual y venidera. El Señor nos advierte que viene ese tiempo de prueba, ya comenzó la hora de prueba sobre el mundo entero. Y en tercer lugar, que el cuidado y la protección es para quienes guardan su palabra. Antes que el Señor diga, yo te guardaré, dice, por cuanto has guardado mis mandamientos. Entonces, ¿a quién va a guardar? ¿Qué es guardar? Antes de llegar a la respuesta, piensa en estos antecedentes bíblicos. Los tres hombres que fueron echados al fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, historia que encontramos en el libro de Daniel capítulo 3, a esos tres hombres el Señor no los sacó del fuego, los guardó del fuego. Estaban en el fuego, se quedaron en el fuego, pero el fuego no los quemó. Otro antecedente a considerar, el caso de Daniel, fue echado en el foso de los leones. El Señor no lo sacó del foso, lo guardó de los leones. Guardar no es que nos va a sacar, que no vamos a ver ni vivir lo malo, sino que no nos afectará, eso no nos destruirá, nos va a guardar. ¿A quiénes? ¿A los que recibimos a Jesús? No, sino a los que recibimos a Jesús y guardamos los mandamientos. ¿Y dónde están esos mandamientos? Están en su palabra, ¿no? Recién decíamos de Génesis a Apocalipsis, no solamente en el Nuevo Testamento. Jesús nos quiere llevar al Padre. No es la idea conocer a Jesús y quedarme allí, sino dejar que Él nos lleve al Padre, llevarnos a su voluntad, a obedecer todo lo que ha mandado. En Juan 14, versos 6 y 7, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora lo conocéis y habéis visto. Hay grandes beneficios, todos los beneficios, pero hay un solo camino, Jesucristo, Yahshua, la palabra. Estamos en los últimos tiempos y lo sabes, lo percibes, por más que leas o escuches poco o nada,
percibes que estamos en los tiempos previos al regreso de Cristo. Las Escrituras nos advierten, nos avisan que Dios va a permitir cosas aún más fuertes de las que estamos viviendo en la actualidad. Y como Él lo va a permitir a causa de la maldad generalizada del mundo, y no quiere que su pueblo padezca estas cosas, en este tiempo Dios quiere prepararnos para que cuando vengan esas cosas a nosotros no nos toque. Por eso, hoy este llamado urgente. Regresa a Dios a través de su palabra. Busca un lugar donde se estudie la Biblia, no una religión, sino una relación con Dios, a la manera de Dios, como dice la Escritura. No como dice el pastor, el sacerdote, el obispo, el apóstol, el profeta, sino como dice la Escritura. En Juan 7:38 dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al ver las Escrituras, la Biblia, no vemos algo viejo, sino algo que fue, que es y que será. Todo lo que está allí escrito hoy se cumple. Aunque a primera vista no se entiende claramente, hoy se cumple y se va a seguir cumpliendo, porque la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Cuando Dios habla a su pueblo es una cosa, y otra cosa es cuando le habla a los que no son su pueblo. Él a su pueblo lo disciplina. Para los que no son su pueblo, tiene reservada la ira, el castigo. La disciplina de Dios es para que vayamos al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo queda para regresar a Dios y ser guardados de la hora de prueba que ya está sobre el mundo? Nada. Hoy es el tiempo. Es tiempo de verdadero arrepentimiento bíblico, de teshuvá, siguiendo el camino que Él nos enseña en la Escritura. Arrepentimiento, cesación, confesión, pedido de perdón, restitución y resolución. Recuerda que la salvación siempre fue, es y será por gracia. La salvación es por gracia, pero la obediencia es la consecuencia de ser hechos hijos de Dios. Por eso, la Biblia enseña que la vida eterna es para aquellos que guardan las instrucciones de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es tiempo de decir basta de lejanía con Dios, basta de falta de orientación, basta de falta de guía del Creador. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de buscar las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, de Génesis a Apocalipsis. Hoy estás a tiempo. Regresa a Dios. El camino es Jesucristo. Comienza a vivir cada día en plenitud, con esperanza, paz, seguridad, de victoria en victoria, utilizando cada preocupación, cada dificultad como la materia prima para tu encuentro cotidiano con el Creador a través de la oración. Ten presente que el Apocalipsis es buenas noticias para los que creen, para los siervos, pero es malas noticias para los que no creen y los que no son siervos, porque son los juicios de Dios contra los enemigos de Dios, no contra los siervos de Dios. En Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El tiempo está cerca y los creyentes, la iglesia, tenemos la obligación de enseñar estas cosas. Es necesario oír y leer para saber y ponerlo por obra. En Apocalipsis capítulo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pronto
significa que una vez que se corriera el velo, que llegara la revelación, todos los acontecimientos comenzarían a ocurrir rápido, uno seguido de otro en el tiempo. Y el verso 3, allí en el mismo capítulo 1, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Advierte que el tiempo se acortaría. Sin embargo, muy dichoso el que lee y oye para guardar las palabras, porque será guardado de la gran tribulación. En este primer capítulo hay un resumen, un anticipo de este libro en 3 tiempos. Las cosas que has visto, ¿no? Jesús en gloria, el capítulo 1. Las cosas que son, el estado de las iglesias, de las congregaciones, descrito en los capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de estas, ¿no? Los eventos futuros, algunos eventos actuales que estamos viviendo y los que vendrán, desde el capítulo 4 en adelante. Te invito a ver estudios profundos de este tema y todos los demás temas de la Biblia presentados de una manera simple y clara. Te animo a hacerlo para que lo analices y reflexiones al respecto, ingresando en el sitio web de la Facultad Bíblica Internacional. Allí tienes acceso a todo el material totalmente gratis en formato de video, dividido en clases de 1 hora y media de duración. Particularmente en relación a esto tienes disponible el estudio de Apocalipsis presentado por el pastor y licenciado en teología Enzo Domínguez. Está en 3 clases. A ver. Lo podemos ver allí en la página de la Facultad Bíblica. Ingresas en aula virtual y curso Apocalipsis y la tierra prometida. Y allí tienes grabadas las clases, ¿no? Desde la clase número 1 hasta la clase número 13, todo el desarrollo en profundidad acerca de lo que el Señor nos presenta en este libro de las revelaciones, que nos habla con claridad de todo lo que vendrá. También puedes hacer ingresando en el canal retorno.tv, en la solapa de maestros, buscas allí a Enzo Domínguez y tienes todos los estudios preparados por el pastor Enzo Domínguez. Entras en Apocalipsis y la tierra prometida. En la parte 1 de este tema del gran reinicio, vimos que las acciones previas que ha venido desarrollando las naciones, ¿no? Las acciones previstas en la Agenda 2030, constituyen un programa completo de transformación política, social, económica, cultural y moral de las naciones que quiere imponer sobre las políticas de los gobiernos alrededor del mundo, ¿no? Enumerados en 17 objetivos de desarrollo sostenible que suenan muy bonito, pero que ocultan los medios y las consecuencias sobre las personas y las familias. Las intervenciones del hombre sobre la biología en oposición directa a las instrucciones de Dios dadas en su palabra han llegado a puntos nunca vistos en la historia de la humanidad. Jesús, Yahshua, profetizó que la raza humana llegaría por sí misma al borde de la destrucción a menos que esos días futuros sean acortados por la intervención del Todopoderoso. Si eso no ocurriría, ciertamente nadie se salvaría. En el libro de Isaías, en el capítulo 47, del verso 9 al 12, dice la Escritura: estas 2 cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez,
en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Y en Apocalipsis 6, del verso 9 al 10, nos dice la Escritura. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estamos transitando el camino hacia el gran reinicio que se dará sin lugar a dudas, pero ¿crees que será de la forma y en los tiempos que se ha propuesto el hombre en la Agenda 2030 a través de los poderosos de este mundo? ¿O qué será en los tiempos y formas que ha establecido el Creador de todas las cosas, el Todopoderoso, y que está a la vista de quienes lo quieren ver en las páginas de la Biblia, particularmente en los profetas y en el libro de Revelaciones que conocimos como Apocalipsis? Recordemos lo siguiente, no vivimos para asustarnos, vivimos para conocer al Creador, conocer sus instrucciones para que nuestras vidas den en el blanco. Identificar nuestras rebeliones y lejanía de Dios, ajustar nuestro rumbo de acción en el vivir cotidiano, dejar de errar al blanco y permitir que Jesucristo, que Yahshua el Mesías, gobierne nuestra vida. Regresa a Dios, busca sus instrucciones para que tu vida dé en el blanco, para que cada día vayas de acierto en acierto, de victoria en victoria, y recibas el regalo del Espíritu Santo y estés al resguardo de todo lo que vendrá. Dice Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Apocalipsis 21, del 4 al 8, dice la Escritura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El gran reseteo sobre el mundo entero está en marcha. Para pasar al tiempo que viene son necesarias ciertas condiciones, por lo que todos necesitamos experimentar un reinicio en nuestra manera de vivir al dejar entrar en nuestra vida a Cristo y darle el señorío sobre nuestra vida. Que sea Él quien gobierne nuestra vida en todo lo que hacemos. Si aún no lo has experimentado, el tiempo es ahora. Este es el día de comenzar una nueva vida, de nacer de nuevo en Cristo. Si ya lo has hecho, asegúrate de estar caminando, viviendo, pensando, decidiendo de acuerdo a sus instrucciones. Si sientes la necesidad de hacer las cosas como Dios lo ha establecido, bienaventurada, bienaventurado, dichosa, dichoso,
nos dice el Señor. Dios, Yahweh, nos reconcilió consigo mismo por medio de Yahshua, el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación con Dios. Por eso no salen de nuestra boca palabras de condenación, sino un ruego. Los que integramos Ministerio Bíblico Internacional, te rogamos en nombre de Jesucristo, de Yahshua el Mesías, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, basta de lejanía, basta de desconocimiento de la Torá, de desconocimiento de sus instrucciones, basta de falta de orientación. Te invitamos a integrarte a la comunidad de fe más cercana, las comunidades de fe integrantes del Ministerio Bíblico Internacional. Somos comunidades de amor y fe, familia con el Señor. Y aquí hay lugar para ti. En nuestra página, comunidad-medio-fe-jimdofree.com, en la solapa actividades encontrarás los links y verás los días y horarios de reuniones, las transmisiones virtuales en vivo, enseñanzas y demás actividades para participar de un tiempo de conocimiento de las instrucciones de Dios y un tiempo de edificación mutua. Para finalizar, te invito al simple compromiso de las 3 C. Comenta, comparte y crea. Comenta, envíanos tu opinión, inquietudes, consultas, ideas o aporta a la comunidad dejando tu aporte debajo del video. Recuerda que lo esperamos, lo leemos y nos inspira a ver los testimonios de la obra de Dios en muchas personas. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, familiares, conocidos y en tus redes sociales. Recuerda que el tiempo urge y crea. Utiliza las instrucciones del Creador para crear algo magnífico para tu vida, para vivir cada día esa vida de plenitud que Dios tiene para ti. El Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el Creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días, guarde tu vida y la de los tuyos, y envíe sus más grandes y ricas bendiciones.